Estuvimos compartiendo la semana pasada cómo involucrarnos en el proyecto de Jesús. No sé cuántos os acordáis de lo que proyectamos atrás, pero había un triángulo que tenía 3 vértices que apuntaban. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los 3 vértices? Uno era amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. En fin, esta tarea que es la tarea de la Iglesia, la tarea de la fe cristiana, la tarea de la devoción que todos tenemos en nuestro corazón. Amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos. Para llevar a cabo esta tarea que a veces debe de copar todo lo que es nuestra vida, todo lo que es nuestra entrega, todo lo que es el día a día de cada uno de nosotros, yo tenía 3 experiencias, 3 situaciones que se deben de dar en los creyentes continuamente y además de una manera renovada. Y a veces nosotros tenemos experiencias y las damos por únicas. Es decir, tuve una experiencia y eso fue una revolución en mi vida. Tuve este acontecimiento y fue algo extraordinario. Pero no nos damos cuenta que aquellas experiencias que nos sirvieron para tener un momento fuerte e íntimo con Dios tienen toda la garantía de ser renovadas y de ser vividas y de ser experimentadas no una vez, sino muchas veces. Y una de ellas, una de estas 3 experiencias es nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza que Dios ha enviado al creyente para que el Evangelio no cese de ser predicado y de ser anunciado. Y en la medida en que tengamos nuestra relación con Dios, en la medida en que nosotros mantengamos nuestra intimidad con Dios, en la medida en que nosotros valoremos esa relación con Dios, el Evangelio será en nosotros una noticia que no va a parar nunca de ser anunciada. Pero en la medida que perdamos relación con Dios, esa noticia se irá apagando y no tendrá tanta relevancia en nuestra boca para ser anunciada o proclamada. No sé si estáis de acuerdo o no, pero lo hablo desde la experiencia y desde el punto de vista que produce hablar del Evangelio a alguien y que tenga una continuidad, que tenga algo en nuestro interior que nos llame la atención, que nos preocupe, que estemos continuamente intercediendo por esas personas a las que le hablamos y le anunciamos y le proclamamos el Evangelio. La relación con Dios es imprescindible. Si no nos relacionamos con Dios, que es del que recibimos la buena noticia, del que recibimos la inspiración, del que recibimos la fuerza, del que recibimos todo el poder para anunciar la noticia, llega un momento en que no tenemos calidad, ni vigor, ni fuerza, ni ganas de anunciar aquello que es nuestro gran cometido. ¿Sí? Dice el libro de los Hechos que le es anunciado a los discípulos, a ver si yo tengo el capítulo. Dice el capítulo 1, versículo 4 en adelante: no os alejéis de la ciudad de Jerusalén, al contrario, aguardad a que se cumpla la promesa del Padre, de la que yo os he hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros, en cambio, de aquí a pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ellos, por su parte, se reunieron para preguntarle: Señor, ¿es esta la ocasión cuando vas a restaurar el reino de Israel? Pero él les repuso: no es cosa vuestra conocer ocasiones o momentos que el Padre ha reservado en su propia autoridad. Al contrario, recibiréis fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis testigos míos en Jerusalén y también en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo, que es conocido por todos, es el anuncio de la promesa que debe
de caer sobre el creyente como una experiencia que se renueve continuamente. No podemos dejarla como una experiencia que tuvimos en un tiempo que fue extraordinario sentir y recibir a Dios en nuestra vida, sino que debe ser una experiencia que esté renovándose continuamente en nuestro corazón. Porque de ahí viene la fuerza de Dios, de ahí viene la inspiración, de ahí viene el vigor, de ahí viene el impulso de Dios, de ahí viene la sabiduría de Dios, de ahí viene y proviene todo lo que nosotros le tenemos que comunicar al creyente y a la persona que está alejada de Dios. Si esta experiencia y esta comunión con Dios no es continua, el grifo se corta. Dejamos de tener inspiración de Dios y transmitimos mucha humanidad nuestra. Y lo que el mundo y las personas que viven lejos de Dios necesitan palabras de vida que las cojamos del cielo y las transmitamos. Una y otra vez. Y pondré en vosotros una fuente que salte para vida eterna. Una fuente de Dios en nosotros que continuamente esté expresando, esté anunciando, esté proclamando y esté anunciando lo que es esa buena noticia que es alcanzar al mundo para Cristo. Si esta experiencia, que a veces la podemos arrinconar como una experiencia espiritual, la podemos tomar como un concepto, como una ideología, si la tomamos como una comunión íntima con Dios para que Dios nos dé y nosotros podamos dar, para que Dios nos dé y nosotros podamos dar, para que Dios nos dé y nosotros podamos dar, continuamente. De ahí la fuerza de la proclamación del Evangelio. Si nuestra proclamación y el anuncio del Evangelio no tiene la fuerza del Espíritu de Dios, en muchas ocasiones transmitimos ideas y argumentos que se esfuman con el tiempo. Pedro, después de tener esta experiencia, dice en el capítulo 4 que se levantó y lleno del Espíritu Santo. Fijaros qué interesante. Capítulo 4, versículos del 1 al 13. Hechos 4, 8, perdón. Hechos 4. Voy a usar otra versión, estoy aquí perdido. Hechos 4, 8. Dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: jefes del pueblo y senadores, dado que nuestro interrogatorio de hoy versa sobre el beneficio hecho a un enfermo para averiguar por obra de quién está curado este hombre, enteraos bien todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por obra de Jesús, el Mesías, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de la muerte. Por obra suya tenéis aquí a este hombre sano. Ese Jesús es la piedra que desechasteis, vosotros los constructores, que se ha convertido en piedra angular. La salvación no está en ningún otro, pues bajo del cielo no se ha dado a los hombres a otro nombre que tengamos que invocar para salvar. Fijaros esta declaración de Pedro, una declaración llena de vigor, de fuerza y de firmeza. Un hombre que, circunstancias, momentos antes, había negado a Jesús, simplemente por verlo ser maltratado y por ver que Jesús no era ese maestro que iba a apasionar al mundo. Y en sus circunstancias, en su humanidad, negó a Jesús. Pero cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, algo cambió en su interior. Que se levantó, dice, lleno del Espíritu Santo y habló en el nombre de Jesús, hombre y nombre que él había negado tiempos antes. Fijaros qué importante es para la proclama del Evangelio, para llegar a conseguir esos tres vértices, que es amar a Dios con
la disposición de entregar todo lo que el Evangelio nos demande. Que es algo que muchas veces nuestra vida cotidiana va anulando, va quitando, va ignorando. Pero la fe que hemos decidido vivir es una fe que nos compromete al 100% de nuestra vida, de todo lo que es nuestro entorno. Si le quitamos hierro, devaluamos el mensaje del Evangelio. Porque para eso ha venido Jesús. Para que tengamos una mentalidad diferente. El Espíritu Santo ha venido a la vida del creyente para darnos la mentalidad del cielo. No para que continuemos con argumentos mundanos y argumentos espirituales todo mezclados. El Espíritu Santo ha venido para investirnos y darnos una mentalidad de reino, capaz de poder entender las cosas que a Dios le duelen y las cosas que a Dios le preocupan. Y es interesante ver cómo ese cambio espiritual que se produce en el corazón de Pedro y que se ha producido en nosotros. Solamente que tenemos que buscar muchas más experiencias para que ese espíritu de vigor esté continuamente ardiendo en nuestro interior. No lo podemos conformar a una experiencia pasada. Tenemos que buscar el ser llenos del Espíritu de Dios, principalmente no para sentirnos bien, sino para que la noticia no pare de anunciarse, para que la proclamación del Evangelio no cese de hablar. ¿Me entendéis? Es decir, no es tanto buscar una satisfacción personal. No es tanto buscar el sentirnos bien. La idea es que por causa del Evangelio necesito buscar y ser lleno del Espíritu Santo, para que Jesús no cese de ser anunciado. Otra de las experiencias que yo creo que en la vida de un creyente se deben dar es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de buscar tener una mente que se renueve continuamente. Una mente que se adapte al mundo sin coger las formas del mundo. Claro qué contradicción podemos ver en este concepto. La Biblia nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en él. Pero Jesús nos dice y nos envía al mundo y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Parece que hay como una contradicción en sí. Lo que la Biblia nos está expresando es que las estrategias y formas en que el mundo se conduce no deben ser parte nuestra. Pero hay un valor en el mundo que es la humanidad, que es a la que Cristo nos envía a traerlos a Jesús. El mundo debe ser amado por la Iglesia y por cada uno de nosotros, no en sí las formas que el mundo tiene. Dice Romanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No os adaptéis a la manera o a las formas del mundo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y hay en nuestro tiempo, yo siempre tengo buena relación con las moscas, de verdad, las moscas me tienen. Ese será el desodorante que he echado que atrae a la mosca. ¿No? La verdad es que cuando la Biblia habla de una mente renovada, no solamente habla de instalar la forma de pensar de Dios en nosotros, sino que nos dice, no cojáis la forma del mundo, sino coger la forma que hace que tengáis una mentalidad de rey. Cuando hablamos de adaptarnos, estamos hablando de comprensión. Porque no se trata de las formas del mundo, sino de las personas que viven en el mundo, que han cogido formas diferentes a las que Dios le gustaría. A esas personas nosotros tenemos que llevar un evangelio sin perder su esencia, de formas renovadas que podamos acercar al mundo a Jesús. No hay
que olvidarnos que a veces la manera literal de leer la Biblia hace que podamos cerrarle las puertas a mucha gente que necesitan acercarse a Jesús. Y es ahí donde esa relación con Dios hace que cojamos una mentalidad nueva, sin adaptarnos a las formas del mundo, pero renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Que seamos una generación que es la que nos ha tocado vivir dentro de un montón de circunstancias, conceptos y maneras que el mundo ha adoptado. Vemos lo complicado que es hoy en día convivir. La gente se ha situado de formas diferentes en la política, en la religión, en la vida social y ha adaptado maneras complejas. Sin embargo, la comprensión que nosotros tenemos que tener en este tiempo es cómo llevar el Evangelio a un mundo que es complejo. Sin cambiar la esencia, yo tengo que intentar adaptar la voluntad de Dios que se renueva en mí, que viene como una inspiración nueva en mí y yo tenga que llevarla a personas con mentalidades contrarias a lo que Dios piensa. No quiere decir que yo adopte las formas del mundo, sino que tengo que encontrar la forma de que el Evangelio forme parte de ellos. Y para eso la iglesia tiene que ser una iglesia noble, sencilla, genuina, verdadera, flexible, como la plastilina, que es moldeable, que es adaptable. Y parece que con esto estamos diciendo, es que nos tenemos que adaptar al mundo. No es así. Tenemos que buscar la forma de que el Evangelio se renueve en nosotros de tal manera que a mí me sea comprensible, me sea sencillo predicar a Jesús en un mundo tan complejo. Las exigencias de la fe que hemos decidido vivir, tenemos que trabajar en tener una mente renovada, que tenga la capacidad de adaptarse a un mundo al que hay que amar, sin coger sus formas, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. No sé con quién hablábamos, yo creo que era el sábado. Muchos nos debatimos, no conozco cuál es la voluntad de Dios, no conozco el propósito de Dios, me gustaría saber la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios está tan claramente expresada en la Biblia que no hay que buscar mucho. Distinto es que tú quieras que Dios te dé a ti algo concreto y te especifique un propósito concreto para tu vida. Eso es distinto. Si es voluntad de Dios, lo hará. Pero todos no tenemos propósitos concretos de Dios. Tenemos una misión general que llevar al mundo. Y es que el Evangelio forme parte de aquellos que viven lejos de Dios. Y para eso muchas de las formas y maneras que utilizamos hoy no son las más idóneas porque nuestra mente todavía no ha vivido esa renovación espiritual que nos ayude a facilitar el camino para que la gente se acerque a Jesús. Yo siempre digo, por lo menos en los últimos años, que la iglesia tiene que tender puentes y derribar muros. Tender puentes y derribar muros. Y para eso, la relación con el Espíritu Santo, nuestra intimidad con Dios y esa mente renovada que hace que tengamos una mentalidad de Dios. Porque las mentes renovadas no son las que cambian un pensamiento por otro, sino las que adquieren el pensamiento y la línea de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y para eso el Espíritu Santo nos prepara con el fin de llevar una misión. La misión es que Cristo forme parte de la vida de la gente. Que a través de la predicación del Evangelio la gente tenga la oportunidad de arrepentirse y acercarse a Dios. Tan sencillo como eso, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo hombre.
A ese debemos de anunciar y llevar al mundo. La tercera es una voluntad decidida a servir. Mirad, hermanos, a veces es imposible que el mundo no nos influencie. Vivimos en el mundo. Y a veces, quieras que no, hay muchas cosas que se nos pegan a nosotros. La idea de servir, de sacrificar, de comprometerse, no va con el hombre. Seas cristiano o no seas cristiano. No va. La idea del hombre es buscar la comodidad y su beneficio propio y su satisfacción propia. Todos estamos cortados por esa tijera. Ese es nuestro patrón. Pero la obra de la relación del hombre con Dios y el haber recibido el Espíritu Santo en nosotros nos capacita para adquirir una mentalidad nueva que nos invita a llevar una noticia que nos saca de nuestro entorno y nos mete en una circunstancia que nosotros no queremos ir. Y por eso a veces que cuando entregamos nuestra vida a Dios, anunciamos que Cristo ha venido a nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra ayuda, que Dios está continuamente con nosotros. Lo hacemos de una idea donde esa misma idea rechaza el compromiso, el sacrificio, rechaza el que te saquen de tu entorno normal. Todo eso lo rechaza. Rechaza la enfermedad, rechaza las carencias, rechaza que tengas un problema o una circunstancia, rechaza que las cosas te salgan mal, porque hemos adquirido una mentalidad de tanta perfección en nosotros que no admitimos que lo único que ha sucedido es que yo he entregado mi vida a Cristo, que Cristo ha perdonado mis pecados y que por ese entendimiento yo debo de anunciar en una gratitud de mi corazón al mundo que Cristo puede formar parte de sus vidas. Pero no hay una nulidad de todos los problemas y de todas las circunstancias en mi vida. No la hay, por lo menos en mi experiencia no es así. Pero cuando entramos en esa dinámica, nosotros solemos, tener nuestros debates internos con Dios y con los demás. Y lo primero que cuando viene una circunstancia difícil, una circunstancia gorda, siempre rogamos a Dios que nos quite esa circunstancia. ¿O no es así? ¿No? Lo lógico es que si yo tengo un problema, si yo tengo una enfermedad, si yo tengo una carencia económica, si tengo una circunstancia difícil, ruego a Dios continuamente, Señor, quítame esto. Sin embargo, pocas veces caemos en el concepto de la enseñanza que tiene un problema o una situación difícil en tu vida de fe. Y es que para meternos en ese plan de Dios que es amar a Dios, amar a los demás y hacer discípulos, hemos decidido llevar a cabo una misión. Y para llevar a cabo esa misión y tener claro cómo hacerla, Dios no va a evitar ninguna circunstancia que a ti te ayude a progresar, a desarrollar y a avanzar, sino que tendrás que asimilarla como parte del propósito de Dios. Si la quitas, no crecerás, no madurarás y no avanzarás. Ejemplo, capítulo 12 del Evangelio de Juan. Unos griegos buscan a Jesús. Jesús se los presenta. Y él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede ser mi discípulo. Pero si muere, ese llevará mucho fruto. Y hay una frase que compartíamos, no sé si fue el viernes o el sábado aquí, que Jesús dice, ¿y ahora qué diré? Padre, líbrame de esto, si para esto he llegado. Fíjate qué argumento y qué razón tan extraordinario. Jesús hablando con Dios, diciéndole, y ahora que tengo todo el pescado vendido, que vienen a buscarme, que me espera la cruz, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de este momento. Pero si para esto he venido. Claro, qué razonamiento. Si nosotros lo trasladamos a nuestra experiencia,
Si las circunstancias difíciles y complejas que vivimos pedimos a Dios que nos las quite, ¿cómo vamos a entender a Dios y crecer y llevarle al mundo un evangelio donde Cristo sea el regalo principal y no tanto tener o no tener o dejar de hacer o hacer? ¿Entendéis? Si nosotros predicamos un evangelio donde le quitamos, aparte de los pecados al mundo, le quitamos toda la problemática, cuando se acerquen a Dios se van a llevar un batacazo, pero bien grande. Y tú le habrás defraudado, Dios también y la iglesia también. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una cierta revisión de cómo se producen las circunstancias que vienen a nuestra fe. ¿Debo yo de rogarle a Dios, quítame este problema o cumple tu propósito en mi vida a través de este problema? Señor, cumple tu voluntad en mi vida a través de estas circunstancias que estoy viviendo. Quizás en tu propósito tú entiendes que esto lo tengo que vivir. Quizás tengo que vivir carencias o dificultades para acercarme más a ti. Quizás tenga que apretarme un poco más el tornillo para que yo me desahogue y busque a Dios con más intensidad. Quizás tu Espíritu Santo ha venido a mí para apercibirme, exhortarme, dirigirme y hacerme ver cuál es tu propósito. Quizás el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida para renovar muchos de los pensamientos que nosotros no queremos soltar. Para poner argumentos nuevos todos los días. ¿No dice la Biblia, nuevas son cada día tus maravillas? A veces vivimos de experiencias de hace que fueron extraordinarias, que fueron revolucionarias, que fueron impactantes en nuestra vida. Pero eso no puede marcar nunca mi día a día, mi día actual. Hoy yo tengo que buscar una nueva relación con Dios. Hoy yo tengo que buscar una nueva entrega a Jesús. Hoy yo tengo que decidir qué quitar de mi vida para que el Evangelio no pare de anunciarse. Si sigo con las mismas reglas, con los mismos cánones, con la misma forma, con la misma estructura que hace tiempo, ¿cómo recibirá el mundo el Evangelio desde mi perspectiva? Si yo predico un Evangelio donde no existe ninguna dificultad, cuando esa persona conozca a Jesús, estará mirándole las manos en lugar de mirarlo a Él. Hemos cantado que el centro es Él y debe ser Él toda nuestra vida. Y es lo que nosotros tenemos que tratar. Que ese triángulo sea el trabajo más importante que tú desarrolles en tu vida cristiana y en tu fe. Lo que Dios te va a pedir. No te va a pedir mucho más. Y te lo va a pedir conforme a la capacidad que tú tienes. Te lo va a pedir conforme a lo que tú eres. No te va a exigir más de lo que tú puedes dar. Tenemos que evitar las comparaciones, las rivalidades. Tenemos que evitar todo lo que sea compararnos unos con otros, porque somos diferentes, totalmente diferentes. Y en ese proyecto donde Dios nos ha incluido a todos, tenemos que desarrollar cada uno conforme a nuestra capacidad y al don que Dios nos ha dado, la parte nuestra. Solamente que esto parece, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, estas tres experiencias que deben ser renovadas y continuadas en nuestra vida, vienen a ser como una columna vertebral que gestiona el resto de las cosas en nuestra vida de fe. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no nos renovamos y no tenemos un espíritu de servicio, es como si estuviéramos tocados de la espalda y estuviéramos paralizados. El resto, puedo tener un brazo extraordinario, puedo tener otro brazo extraordinario, pero si mi columna vertebral no funciona,
cómo articulo el resto de los miembros. Así que estas tres cosas deben estar vigentes en mi vida. Mi relación con el Espíritu Santo, que es igual que en mi relación con Dios. No parar de recibir esa instrucción o esa relación donde Dios me ministra y me suministra todo lo que yo necesito para hablar de Jesús, que es lo que Dios te ha encomendado, hablar de Jesús. Y para eso Dios te va a capacitar y te va a llenar del Espíritu de Dios. La segunda, en esa renovación de nuestra mente, lo único que yo tengo que entender es que tengo que amar al mundo sin adquirir sus formas. Y que Dios nos ayude a poder transmitir con claridad el Evangelio. Y la última, mi actitud de servicio. Si para esto hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿por qué nos sorprendemos cuando tenemos dificultades? El Señor me está diciendo que termine ya. Si cuando vienen las dificultades y los problemas, ¿por qué nos sorprendemos cuando estamos en mitad de una crisis? Si es parte de lo que hemos decidido. Si no hubiéramos aceptado al Señor, no tendríamos problemas morales, ni éticos, ni de disciplina, ni de educación, ni de compromiso. No tendríamos ningún tipo de esos problemas. Como vive el mundo tan tranquilo y tan en paz. ¿Que pecan un día? Pues pecan. ¿Que no pecan un día? Pues no pecan. Pero nuestra conciencia, al estar relacionada con Dios, está continuamente exigiéndonos una conducta y una vida de fe que pueda honrar y glorificar a Dios. Y es lo que hemos decidido. Y conforme a esa decisión es que a veces tenemos que entender todo lo que nos viene en nuestra vida de fe y resolverlos en la forma en que la Biblia nos aconseja. Sin conocer, ya digo, con lo que conozco, ya tengo trabajo para servir a Dios, aunque tuviera que vivir 8 o 10 vidas. Con lo que conozco de Dios tengo trabajo para vivir 8 o 10 vidas. Porque no me sitúo tanto en conocer algo concreto de Dios, sino estar dentro de lo mínimo que el Evangelio me exige como creyente, que es llevar a Jesús a las personas que están lejos de Dios. No que son malas, no son malas, están simplemente lejos de Dios. No que sean despreciadas, simplemente están lejos de Dios. Y nosotros, se nos ha encomendado eso, precisamente eso. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hablaba con esto termino, hablaba con una persona por teléfono y me estaba comentando toda la cuestión de Cataluña y, bueno, estaba situado estaba posicionado, ¿no? Yo le decía, ten en cuenta lo que nosotros representamos. Somos siempre hombres de paz. Que amamos la paz y debemos de establecer la paz. Sin situarnos en circunstancias que son manipulables y manejables, que son políticamente estratégicas. Pero nosotros, para no desviarnos de la verdad que hemos recibido, somos hombres de paz, que hacemos la paz y proclamamos la paz. Y siempre tenemos que estar trabajando de parte de la reconciliación. O sea, en un caso como este, os reconciliar al mundo con Dios. Así que yo, hermanos, yo os aconsejo que estas tres cosas podamos por lo menos tenerlas en cuenta. Y que dependen muy mucho el tenerlas vivas para llevar a cabo ese proyecto. Si queremos amar a Dios, no deje de tener relación con el Espíritu Santo. No ceje en tu empeño de renovarte en tu manera de pensar. Es imprescindible. El mundo nos ha inundado, nos ha sobrepasado.
Y el Espíritu de Dios es el baluarte más fuerte que tenemos para renovarnos y saber cómo hacer esto. Pide a Dios que te dé sabiduría en el momento que vives. No le pidas a Dios que te lo quite. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Y mientras tanto, dame el vigor, como decía Pablo en el capítulo 4 de los Hechos. En mitad de una dificultad, él llegó y proclamó y dijo, Señor, en mitad de estas circunstancias, donde todo el mundo trata de ahogar el Evangelio, donde todo el mundo me está diciendo que no hable más en tu nombre, donde todo el mundo me dice que puedo hacer lo que quiera, pero que no hable más en tu nombre, ahora en este momento dame aún más fuerza y más vigor para que tu nombre no pare de ser proclamado. Es interesante ver la mentalidad que tiene una persona que recibe esa fuerza de Dios y no se amedrenta. Ahí es donde la iglesia debe de buscar esa experiencia con Dios. Nos ponemos en pie y oramos.